47 minutos pasan de las 10 de la noche, tenemos un estudio lleno. Vamos a arrancar por los invitados de hoy. Recibimos a William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados, y Antonio Ladra, periodista y escritor de este libro, Uruguay en la mira del narco. Tenés razón. Te saqué un poco. Y viene el tercero. Este es uno y este es otro. Muchas de estas cosas, ¿sabes? Ahora vamos a hablar de esto, pero muchas de estas cosas, estamos viendo dos libros específicamente sobre el tema. Se viene avisando de esto hace 15 años que estamos hablando de esto, y como que no se le dio mucha pelota. Salían libros, salían investigaciones periodísticas, y ahora estamos todos como sorprendidos. Nos agarró de sorpresa. Pero bueno, también vamos a recibir a nuestro panel. Ahí está Maxi Pérez, como siempre, nuestra voz del pueblo. Javier Máximo Boni, Mariana Piri, bienvenidos a los tres. Hoy vamos a participar todos porque, bueno, sin duda, lo definían como... porque se trajo los trencitos, entonces ella lo tiene todo, lo tiene marcado. Los medios lo presentaban como noticia país, tema país. Y realmente es un tema país, este atentado a la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero. Y arranco con la pregunta para Ahora, antes de empezar, podemos reiterar la información que dábamos al comienzo, como exclusiva. Están detenidos ya los dos autores materiales, según la policía. Ahora hay que ver si hay pruebas. Tenemos un fiscal que nos va a aclarar la situación. Digo, no respecto a este caso, sino si efectivamente hay pruebas como para enjuiciar, imputar a estas dos personas detenidas. Uno es un joven de 21 años, otro es joven también, pero no tenemos la edad. Y según la policía, son los dos autores materiales que el domingo, entre las 4 y las 5 de la mañana, ingresaron por los fondos de la vivienda de la fiscal Mónica Ferrero, dispararon 2 tiros y además tiraron una granada militar, puede decirse, porque era una granada militar. Que no era del ejército uruguayo. No, eso lo confirmó la ministra de Defensa. Según informó el periodista Gabriel Pereira, esa granada fue traída de Bolivia. ¿Los tomó por sorpresa? Calculo que sí el hecho, pero... era el siguiente paso, ¿no? Sí, sí. No la circunstancia, porque claramente lo conversábamos con Antonio antes de entrar acá, que la profecía, podríamos decir, de que esto podría llegar a pasar en una escalada de la violencia, los homicidios, el sicariato, gente que decía que eran expertos en seguridad, decía, bueno, en un momento se va a pasar al límite de que se va a asesinar policías, se van a asesinar fiscales, se van a asesinar jueces. Yo creo que desde la profecía hasta la materialización de este hecho, que es un mojón en un atentado que horroriza a todo el mundo, tal vez pasó demasiado tiempo y aún así, habiendo pasado demasiado tiempo, no se tomaron los recaudos suficientes para evitar que eso pase. Y desnuda al país en una vulnerabilidad o una debilidad institucional en materia de seguridad que realmente ahora que esto ocurrió debería poner a todos a trabajar en evitar que se vuelva a reiterar una situación así. Porque además, lo que decía recién, hay como un orden que ha ido pasando en todos los países donde el narco se ha instalado, que es como... una secuencia. Como una secuencia, y más o menos tenemos una preview de lo que va a pasar. Sí. O sea, podemos tomar cierta anticipación. Ahora, vos, Antonio, hace muchos años que estás investigando el tema con estos dos libros. ¿Qué sigue después de esto? Y no lo sabemos. Un periodista. No, bueno, periodista. Hoy salió una noticia que en Castillos procesaron a un policía porque le pasó información a unos narcos que lo estaban vigilando. Es una noticia de hoy. ¿Hasta qué punto está metido el narco dentro de nuestras instituciones? ¿Lo sabemos? No, no lo sabemos. No lo sabemos porque las propias instituciones no lo investigan. Yo lo que debo decir es que además, en el año 2009... Hace 16 años. Hace 16 años hubo un intento de asesinato que no llegó a fructificar porque la DEA lo avisó y porque uno de los que iba a matar a Julio Guarteche, que era director nacional de policía, ¿no? Porque se arrepintió, pero estaba todo el plan estaba puesto, estaba hecho ya para matarlo, ¿no? En el año 2009. Y del año 2009 en adelante, por ejemplo, el juez Gabriel Oanian, 2013, recibió amenazas y le tuvieron que poner custodia, seguridad. Le tuvieron que poner seguridad a Jorge Díaz, le tuvieron que poner seguridad
a Vázquez, el hermano del presidente, le tuvieron que poner seguridad a mucha gente, a la jueza Gabriela Gatti, a la fiscal Mónica Ferrero. Tenían que andar en autos blindados. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué nos asombramos ahora de algo que ya venía creciendo? Y porque además... demencia, porque las cosas estaban... Y porque además, el otro problema que había, que en las cárceles convivían los narcos extranjeros, algún colombiano, ¿no?, sobre todo, con los uruguayos, con los narquitos uruguayos. Y le decían, ustedes para hacerse respetar tienen que matar a un policía, a un periodista, a un juez, a un fiscal. Pero era así, pero eso ¿es verdad o no? Sí, claro que sí. Y bueno, ¿y de qué estamos hablando entonces? ¿Ahora nos asombramos? Ahora, yo escuché a Subía, que criticó mucho lo que fue la actuación del mecanismo de seguridad. William, ¿con qué seguridad cuenta un fiscal al que se le da seguridad? ¿Qué es que le den seguridad? Bueno, también en esto también hay que ser cautos en cuestión de no avivar gire, está bien. Obviamente acá, cuando se trata de seguridad, hay diferentes riesgos que se miden dependiendo de qué tipo de funcionario se trata y qué exposición ha tenido o no a un riesgo latente, si recibió una amenaza o no, o si por el mero hecho de ser un funcionario de tal fiscalía, una fiscalía de estupefacientes, de homicidios, obviamente corresponde que tenga una custodia personal, por ejemplo. En este caso, podríamos decir que se trata de la fiscal que tenía uno de los mayores despliegues de custodia. No es nada menos que sea la fiscal titular de la Fiscalía momentáneamente como subrogante y que además era la fiscal de estupefacientes, de las mega causas, ¿no? La fiscal del macrotráfico y que además fue anteriormente fiscal de crimen organizado. O sea, todos estos condimentos que tenía de trayectoria la doctora Ferrero ameritaba la custodia que tenía. Ahora, pero no fue suficiente. Claro, la vulneración de seguridad en esta forma que fue bastante... amateur. O sea, pusieron para la gente que no sabe, no sé si lo han leído, entraron por el fondo, pusieron un tablón, cruzaron por un tablón. O sea, uno dice... Bueno, claramente ahí hubo un despliegue de inteligencia por parte de los criminales para desarrollar el atentado. Lo lamentable aquí es que no hubo inteligencia por parte del Estado para descubrir, como pasó en esa oportunidad, en que la DEA descubre que se estaba por desarrollar ese atentado y advierte a las autoridades de que eso iba a pasar. En este caso no hubo ninguna advertencia y encima el mecanismo de seguridad que se tenía era un mecanismo débil en cuanto a que es una custodia que estaba estática ahí, que estaba enfrente como una garita, al frente de la casa, que no resguardaba en ningún punto el fondo, ¿no? Entonces, esta situación que expone... deja un mensaje para el resto de los funcionarios de si esto le pasó nada más ni nada menos que a la fiscal a la general, más protegida, exacto, con el resto. Que cuál es la exposición que tenemos nosotros y quién resguarda nuestra seguridad. Ese es el tema que es para nosotros acuciante hoy en día, ¿no? Perdón, y para la sociedad en general, ¿no? Sí, o sea, para el ciudadano común, si con la fiscal más importante, que tiene la mayor cantidad de seguridad, logran instalar el miedo de esta manera, para cualquier ciudadano común, de decir, bueno, si se metieron con esta mujer, hicieron lo que hicieron, ¿qué nos queda para nosotros? O sea, pueden entrar a cualquier lugar. ¿Impacta en la sociedad, por ejemplo, que bajen las denuncias, que haya menos compromiso con declarar en algunas causas, viendo estas fallas, por ejemplo? Antes que vos sigas, yo quiero contar una anécdota. El domingo fue el atentado a la fiscal Mónica Ferrero. Yo vivo cerca de la Fiscalía General de la Nación. Paso muy seguido por ahí, no entro por las dudas. No, pero el lunes de mañana, 6:15 de la mañana, salí con Jack, a pasear a Jack. Tu perro. Mi perro. Había un camión, porque le saqué fotos, ¿no? Había un camión gigantesco parado frente a la Fiscalía General de la Nación. Miré, conductor con gorrita, pasé, fui, volví, pasé como 4 veces y volví a la media hora y hasta las 7:15 de la mañana el camión seguía parado allí. Incluso vi que un funcionario de la Fiscalía entraba a trabajar temprano
Y le pregunté al guardia si le había preguntado algo, y dice, no, yo no le pregunté nada. O sea, podía haber sido un camión bomba, ¿no? Porque estaba parado justamente donde no se puede estacionar, y en realidad estaba parado esperando para descargar una mercadería enfrente. Pero ¿cómo supe esto? Porque le golpeé. No, Eduardo. Le golpeé al chofer. No, pero claro, pero llamaba la atención. Es que, o sea, nadie tomó la prevención del día siguiente. Lo que pasa es que este nivel de amateurismo es algo que vivimos permanentemente, en donde se replican estas situaciones que pueden ser anecdóticas, pero que alguien dice, no, vi que alguien pasaba tomándole fotos a la fiscalía ahí en la calle Cerrito y Misiones, y no hay nadie que tome el recaudo de darse cuenta de qué hace esa persona allí. La exposición a situaciones de inseguridad son tan evidentes que el hecho de que no pase nada, creo que alienta a que la gente baja la guardia y dice, no, acá no pasa nada. No pasa nada hasta que pasa. Para que no pase, se tiene que hacer prevención. Y la prevención se hace haciendo inteligencia, tomando mecanismos de seguridad que realmente nosotros no estamos acostumbrados a realizarlos, a pesar de que los riesgos son evidentes de hace tantos años. La última vez que viniste acá al programa hablamos de las presiones que sufría la Fiscalía. No hablamos de violencia. Era, esto de estar siempre, que nos está atacando el sistema político, eso de alguna manera desmotiva a los fiscales, porque de alguna forma, bueno, se empiezan a cuidar de forma diferente o deciden no agarrar alguna. Ahora estamos hablando de que está corriendo riesgo su integridad física. O sea, es un panorama totalmente diferente. Claro, esa es la alerta más clara que hay que hacer. Que el hecho de que investigar la corrupción pública, un fiscal sufra una reacción desmedida hacia su vida con acusaciones de ser un fiscal corrupto, ese fiscal que está persiguiendo la corrupción. Que responde a un partido político. Que hace que haya un riesgo de que la corrupción pública no se persiga porque los funcionarios no la persiguen por el riesgo por el miedo, por el temor a su vida expuesta. Los otros delitos, que son crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, con este tipo de situaciones se corre el riesgo de que los fiscales, los funcionarios se retraigan por el temor a que, si no está garantizada su vida, yo siempre hago esta alegoría, pero me parece precisa, el fiscal no tiene que ser un superhéroe, tiene que ser un funcionario que trabaja haciendo lo que debe hacer, y si persigue esta delincuencia organizada y eso genera que los delincuentes tomen a los fiscales como enemigos, el Estado tiene que brindarle esa protección a ese funcionario para que no le pase nada. Si el Estado no le brinda esa protección y corremos el riesgo de que el funcionario se retraiga, el que pierde es el Estado en su eficiencia contra este tipo de criminalidad, que es la más importante, y se genera impunidad respecto a este tipo de criminalidad que creo que a nadie que lo está escuchando en su casa le gustaría que esto suceda. Antes de ir con Antonio, un segundo, quiero que mostremos la portada del diario El País de ayer. El País titulaba ayer, Policía no tiene evidencias de autores del atentado a Ferrero. Bueno, la policía en menos de 24 horas ha atrapado a los autores materiales del atentado contra Mónica Ferrero. Seguramente mañana haya un control de detención en Fiscalía, que está a cargo de la fiscal de estupefacientes, Angelita Romano. Inteligencia nos ha confirmado que los dos detenidos en las últimas horas son los responsables. También a veces la desinformación, jugando así, puede jugar en contra de la actuación de los policías. En este caso jugó a favor, porque esta desinformación sirvió para que, puede decirse, bajaran la guardia quienes estaban siendo objeto de investigación por parte de la policía. Ya ayer se había formalizado al conductor de uno de los vehículos y hoy se detiene a los dos autores materiales del atentado. Ahora, Antonio, los fiscales tienen protección, el Estado les puede brindar protección, esperamos que aumente a partir de este caso, pero los periodistas, no. Ninguna. Y el colega Gabriel Pereira fue amenazado, por ejemplo, de muerte, ¿no? Cierto. Él no tiene ninguna seguridad. ¿Qué seguridad tiene? ¿Y cómo es la que tengo yo? Yo vengo acá, llegué, estacioné. No tiene. Pero bueno, pero tampoco podés poner un policía al lado de cada persona que hace periodismo, o que
que haga lo que quiera, digo, pero lo que pasa es que me parece que las causas son muy, muy profundas. Es un tema de nuestra sociedad, de cómo nuestra sociedad ha llegado a estos niveles. Es una sociedad muy armada, que dirime sus conflictos de manera violenta. No solamente los conflictos que se pueden generar en una cárcel, los conflictos que se generan en la vecindad, se solucionan de manera violenta. Es una sociedad que ha perdido la capacidad de discutir buenamente, de buscar soluciones. No lo hay. Y algo ha pasado con esta sociedad que ha cambiado drásticamente de 20 años a esta parte. Y ha ido creciendo. Y vos preguntabas, además, si esto de la doctora Ferrero ha impactado en la sociedad. Y yo qué sé, yo le preguntaría yo fui a una vuelta al barrio Marconi, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando la policía mató a 2 chicos. Mató a un chico que andaba en una moto, que se pensaba que era robada, después no era robada. Bueno, lo que hubo fue una explosión en el barrio. Y yo me fui a vivir a ese barrio para ver qué es lo que pasaba allí. Y en ese barrio antes no había ni una plaza, no tenía una plaza. Después hicieron una plaza cuando hicieron el plan aquel de 7 zonas, ¿no? Que fue lo primero, cuando se necesitaba dinero, fue lo primero que sacaron. Fíjense, así no puede funcionar nada una sociedad. Lo primero que te sacan es ese elemento de socialización, que es una plaza donde el barrio se puede juntar, se juntan los gurises a jugar, a tomar mate, esto y aquello. No existía en ese momento, ¿no? Y bueno, y ese barrio está a 20 minutos de la torre ejecutiva, donde se sienta el presidente. Y eso no lo vemos. Ahora, Máximo, la visión de Antonio me parece que es súper atendible, pero ¿cómo pensás que impactó este atentado? O sea, ¿realmente como sociedad comprendimos qué fue lo que pasó? ¿Entendemos la gravedad de lo que pasó? Yo creo que el miedo inhibe. Y no queremos tomar conciencia que el Uruguay, en nuestro imaginario colectivo, ya no pertenece a países avanzados en determinados aspectos, como en alguna década se dio. Por ejemplo, un día voy a dar una charla, es una autorreferencia pero muy cortita, a niños y a jóvenes drogadictos. ¿Ah? Muy bien, vamos. Consumidores. Muy bien, una charla muy buena. Y quedo con el grado 4, ¿no? O grado 4, grado 5, un fenómeno. Entonces me dice, ¿sabe lo que pasa, Goñi? Y llegamos siempre tarde. Porque cuando llegamos a ubicar qué están consumiendo, ya aparece otra sustancia más dañina y más perjudicial. Entonces, la pregunta que yo me hago en el tema de la droga en Uruguay es si no estamos llegando siempre un paso atrás. Que cuando llegamos, porque el Ministerio del Interior actuó rápidamente, más allá de esta confusión que la oposición quiere generar, y con los problemas que tendrán, yo no sé si, o por razones presupuestales, yo estoy como ciudadano aburrido, pero de hace años. Tal caso no se pudo resolver porque no había dinero para las pericias técnicas. Y él creo que me puede acompañar, y todos creo. Porque no había dinero para las pericias técnicas, temas importantes para la sociedad uruguaya quedaron archivados, o quedan por el camino, o quedan para mejor oportunidad. Entonces la pregunta es si en el tema de droga no pasa lo que me dijo el especialista en drogadicción. Como que estamos llegando tarde. Cuando llegamos, pero ya aparece otra etapa que está planificada por el narcotráfico, donde el miedo influye un disparate. Y yo, con el mayor de los respetos por la fiscal, y todo mi apoyo, y todo mi cariño, y todo mi respaldo como ciudadana, como profesional. Está bien, nos preocupamos. ¿Cómo no? Es hasta una cuestión de Estado. Por más que hay gente que no estuvo tan preocupada en otras oportunidades, y ahora las veo
una muralla conceptual muy dura que hace unos meses yo no la veía. Ahora la veo. Pero si es un paso adelante, venido sea. Ahora, perdón, y termino con esta. Acá no con la señora fiscal. Ahora, ¿cuántos niños recibieron balas de herida y de muerte por batallas campales entre bandas de narcos? Primero generó un impacto. Nos acostumbramos. Siguió generando, y después lo naturalizamos, ¿no? Entonces, creo que me parece que todo forma parte de todo. Hace poco le informábamos aquí mismo de los niños que llegaban baleados al Pereira Rosell. Hace 20 años era uno cada 20.000 y al Pereira Rosell, solo el Pereira Rosell, y en el año 2020 era uno cada 10.000. O sea que se había duplicado, ¿no? Vos hablabas recién del Marconi y va para los dos esto. Claro, mucha gente reaccionó, incluso algún periodista hacía una reflexión sobre eso, que era, che, está bien, le pasó a una autoridad muy importante, quizás a la autoridad más importante de nuestro país, que tiene que ver con el combate al narcotráfico, pero todas las semanas tenemos muertos por el narcotráfico, sí, claro, todas las semanas hay una mamá que está llorando un hijo, todas las semanas hay gente herida, hay gente que se tiene que ir de su casa, hay casas tomadas por el narco. Esa parte como que la aceptamos. Sí, y además yo quisiera agregar algo más. Nosotros estamos hablando del narco, pero nosotros tenemos que hablar del crimen organizado, porque detrás del narco es un negocio. No son fenómenos separados. No, claro, no son fenómenos separados. Es un negocio. ¿Cuál es la diferencia? Es un negocio. De eso sale dinero. Es por plata que se hace. Y de alguna manera ese dinero, que es dinero sucio, dinero negro, claro, se tiene que lavar. Y hay gente, hay profesionales, hay estudios que saben cómo hacer una sociedad anónima para poder lavar ese dinero, o empresas, o lo que fuera. Tenemos problemas, por ejemplo, el préstamo gota a gota. Los colombianos. Que son los colombianos, que es una forma de lavar dinero. Y voy a ir más allá. El Tren de Aragua, que es una banda surgida como es en las cárceles de Venezuela, que se expandió con la emigración venezolana en Chile, en Argentina, va a llegar acá, señores. ¿Y saben qué? Son muy sanguinarios y hacen ese tipo de cosas. El préstamo gota a gota, préstamo de dinero a gente que no puede acceder a los niveles de préstamo de dinero, digamos, de forma legal, y de esa manera también lavan dinero. Es decir, hay multiplicidad de formas de lavar dinero que también hay que atacar. Por eso hay que hablar de crimen organizado, claro, porque es una parte. No vamos a meter el tema al lado, pero Mariana, te quería preguntar cómo viste desde tu lugar la reacción del sistema político. Porque nos dedicamos estos últimos días fue a decir, che, qué buena la reacción del sistema político, che, qué bueno que estuvieron todos de acuerdo, qué bueno que se sentaron todos en una mesa así y todos dijeron, le damos nuestro apoyo a la fiscal. O sea, ¿te parece que fue algo, creo que todos nadie esperaba que salieran a decir, no, para mí yo no estoy de acuerdo. O sea, era algo como obvio, pero se armó como una especie de teatro del estar de acuerdo. Yo creo que lo primero que no se puede hacer es negar lo que sucedió y la gravedad del hecho, ¿no? Y en eso se generó una respuesta y poder dimensionar a cabalidad lo que significó el atentado y esta situación compleja. Y después, bueno, creo que ahí uno espera siempre frente a esta situación donde hay una cuestión de seguridad nacional, un poco también, ¿no? De decir, bueno, hay una cuestión de la seguridad pública en disputa y del papel que tienen que jugar las instituciones del Estado, espera esa reacción. Pero también no nos podemos hacer los distraídos con los trascendidos de prensa y las opiniones que se han generado desde algunos actores políticos que realmente, como ciudadana de a pie, dan lástima, ¿no? Porque los niveles de categorizar a lo que se estaba haciendo por parte del Ministerio del Interior y desde la respuesta inmediata, ¿no? De generar esta cuestión de llamar a los partidos políticos en torno a una mesa a reflexionar y a poder conversar con cierto nivel, con cierta altura sobre la situación en términos de garantizar la institucionalidad también, me parece que es bastante, hace más a un show mediático que a otra cosa, ¿no? Porque creo que en esto que un poco estaban planteando sobre el lavado del dinero, el narco asociado o vinculado al crimen organizado, bueno, hay que cuestionar también esa plata sucia donde se lava,
¿no? Y no es una buena herramienta y no es una buena forma de respaldar las instituciones y sobre todo a la fiscal en esta situación que vivió, poder avanzar en una herramienta legal que permita la trazabilidad del dinero de los narcos y poder atacar el corazón, que es la plata que en definitiva, en última instancia, es lo que le genera el poder, ¿no? Esa es una cuestión que está problematizada hoy y vemos en el medio de este show mediático como quienes dicen respaldar a la fiscal y hacen conferencias de prensa y hacen recorridos por todos los canales respaldando a la fiscal, pero que después son los mismos que se oponen a votar una ley de... Te estás refiriendo al Partido Nacional que se opone a varios actores, ¿no? El Partido Colorado creo que va a acompañar la... No, creo que hay acuerdo ya en que van a votar. Pero no lo quisieron votar hoy, lo postergaron. ¿Es una buena herramienta esa? Quiero hacer una puntualización respecto de esto. Sin dudas, y quiero sumarme a lo que están diciendo respecto de que el crimen organizado, porque todo esto es crimen organizado en que en diferentes etapas, es un narconegocio, en un momento se hace el lavado de activos, en un momento se organizan para desplegar todas esas actividades que puede tener como colateral otras actividades ilícitas como trata de personas con fines de trabajo forzado, de prostitución, de lo que sea. Lo que vemos es que estas organizaciones a nivel internacional, ya sea el Tren de Aragua, el primer comando de la capital, no necesariamente tienen un conflicto entre ellos, sino que más bien hay cooperación logística, operativa, y para desplegar esa cooperación logística operativa se valen de medios informales que son a una velocidad, podríamos decir que si van a 1000 kilómetros por hora el crimen organizado, los estados van a 10 kilómetros por hora en la cooperación entre ellos. Ahí ya hay un desfasaje. Ahora, respecto de este tema, que es la respuesta puntual a este problema real, que es un problema de seguridad respecto de una institución del Estado como es la Fiscalía y de funcionarios de una institución del Estado como son los fiscales, en este caso la Fiscal General, está bien discutir si hay que crear una Fiscalía tal, con cargo tal, o una institucionalidad respecto del lavado de activos. Ahora, eso no es la discusión que se desató a partir de las 5 de la madrugada del día domingo pasado. La discusión que se tiene que desatar para tomar acciones efectivas es qué mecanismos de seguridad le ofrecemos a esta institución y a esos funcionarios. Porque si no, estamos en un problema dando respuestas que tal vez nadie podría discutir que son pertinentes, pero para el problema que estamos atravesando no lo solucionan. Esa es la real dimensión. O sea, primero solucionar esto y después avanzamos hacia el otro. Ahora, hay figuras que... Además, perdón, agregar otra cosa, porque la Fiscalía es una de las instituciones más fragilizadas del Estado uruguayo. Cada vez que un fiscal tomaba una decisión, voy a hacer esto o aquello, decisión a nivel político, ¿no? Estamos hablando con algún político, era como ese tema. Pero, era la caboza. William, ¿no precisa marco legal, por ejemplo? ¿No es una buena herramienta esto de votar la ley de lavado? Está bien que si es un buen marco legal o no, está bien que se analice y tal vez podamos concluir que es un buen marco legal. Lo que estamos hablando es que no puede ser la respuesta que dé el Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a un problema que se gestó en la seguridad de una funcionaria. No puede ser eso, porque estamos hablando de... Y a lo que voy es que lo que se esconde acá es que el aprobar leyes no tiene un costo tan grande en términos monetarios y en términos efectivos de que reforzar la seguridad, ya sea asignando presupuesto para reforzar la seguridad de esta institución o distribuyendo recursos para que las seguridades en las sedes de fiscalía, las seguridades a los fiscales que amerita que se les refuerce la seguridad y a todos los funcionarios que amerita que se les refuerce la seguridad, realmente están dadas. Yo creo que son decisiones diferentes, una que es urgente a partir del disparador y la otra que es tal vez necesaria, pero tiene que solucionarse esto primero. Ahora, dos cosas que la dejaste sobrevolando ahí. Perdón, Maxi. Una es, estamos discutiendo el presupuesto. Sería de orden que se revise
bajísimo presupuesto que le dieron a la Fiscalía? Sin o sea, duda. sé que no es la discusión hoy, sé que hay otras preocupaciones. Es la discusión ¿sí? hoy. Es la discusión hoy porque... ¿Pensás que le van a dar más presupuesto? Si no, lo que vemos es que se habla de cuestiones que son operativas, como por ejemplo esta ley, y en el medio de la discusión presupuestal, en donde este hecho nefasto se da en ese marco, tendría que servir también para decir, bueno, revisemos el presupuesto que se le da a la Fiscalía, porque esa debilidad institucional contribuye a este marco de vulnerabilidad que permite estos ataques, porque los delincuentes identifican quiénes son sus enemigos, y sus enemigos son los policías, los fiscales y los jueces. Es claro eso, es clara la real dimensión del problema, ¿no? ¿Y qué se puede hacer para recuperar terreno? Porque a mí la sensación que me da que siempre, como decimos, venimos atrás, o sea, ya agarraron todos los barrios, el narcotráfico está dentro de los barrios, lava el dinero como quiere, y ahora está haciendo un mensaje claro hacia la justicia, básicamente, que es contra el Estado. Claro, ahí es muy claro el mensaje que está. Ahí entonces, política. necesitamos política de Estado para poder ir, o sea, a mí me da un poco de hasta de vergüenza ajena las chiquiteces de cuestiones partidarias, ¿viste? En estos momentos que creo que no sé si nos estábamos dando cuenta que es un mensaje mucho más grave de lo que creemos y que obviamente están instalando el miedo, en todo lo que, como decía Máximo, y que de ese miedo obviamente muchas veces te genera movilidad, pero a mí me da mucha lástima sobre todo esta cuestión de pelearse por pequeñas cosas, de esperar un poquito, hacer cálculos políticos en este momento. O sea, me parece muy triste que se haga eso. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para poder hacer una política de Estado? O sea, bueno, si en el año 2007 ya decían, están apareciendo muchos jóvenes... Lo de los tiros en las piernas. Que van con balazos, con tiros en las piernas y van a las clínicas periféricas, no sé cuánto, pero no hacen la denuncia. El problema... Moneda corriente hoy día. El problema es cuando se levante el revólver o el arma 15 centímetros. Entonces el disparo no es en las piernas. Es en el cuerpo, y entonces empiezan a matar, y así empiezan los ajustes de cuenta, los llamados ajustes de cuenta, que se negaron acá en este país. Se negaron los que dijeron que venía el ajuste de cuentas, que eso era un elemento que mostraba que podía haber... Se negó, se dijo que estaban locos. Pero también la comunicación desde los medios, hay que hacer una autocrítica, porque siempre era un ajuste de cuentas, y lo primero que se decía, fulanito tenía antecedentes, pero también le entramos como a bajar el precio, ¿viste? No, deja la primera vez te llamaba la atención, la segunda, bueno, la tercera ya está. Bueno, dale, déjalo pasar, listo. La naturalización del fenómeno. Claro. No, pero se decía también socialmente, se están matando entre ellos, sí, claro. hasta que no se mataban entre ellos, hasta que habían balas perdidas, hasta que habían efectos colaterales, una niña en Sayago. Pero lo pésimo con sociedad es pensar que hay un ellos y claro, un nosotros. Por eso. O sea, son los mismos gurises de los barrios, son los compañeros de la escuela de tus hijos. Por eso dije que estabas a 20 minutos de la torre ejecutiva. Y es eso, el sistema político también es donde hay que reclamar, ¿viste? Claro. Porque es donde ahí hay que hacer algo. Porque ahora básicamente siempre nos jactamos como un país que defendemos la democracia como ahí arriba. En este momento hay que defender a la democracia. Que se metan con la justicia, más allá, no es un caso aislado. No se está metiendo solamente con una persona, que también el apoyo, pero se está metiendo con la justicia uruguaya, no solamente con una persona. El mensaje que hay detrás del hecho. Claro, exactamente. Yo creo que el mensaje no es solo para la justicia, sino para todo el sistema, sin duda. Porque hay información también sensible de que podría haber otros actores en la mira. Yo creo dos cosas. Primero es que no la quisieron matar a la fiscal, porque por la forma en la cual llegan, sin duda. Esto es un amedrentamiento para todo el sistema en general. Pero perdóname, pará, Eduardo. Y si esa granada pegó en la pared, y si se corría 15 centímetros entraba adentro de la casa, ¿qué pasaba? Antonio, me parece, o sea, si le hubieran querido matar, entras a la casa y... Contrafáctico. No, es contrafáctico, y en los dos escenarios, a lo que voy es, el 10 de mayo de 2022, en Colombia, en una playa, mataron a Marcelo Pecci y lo mataron a él y dieron un mensaje. Sí. O sea, el mensaje se da matando o no matando a una persona. Pero yo estoy de acuerdo, entonces, o sea, el mensaje es igual. Creo que
la exposición al mensaje no tiene que ver con el resultado, sino con la capacidad de hacer algo. El poder de fuego que tiene una organización respecto de un funcionario del Estado que tiene esta preeminencia. Es ahí en donde se demuestra el poder, e incluso es tanto más peligroso el que se haya elegido fallar, porque se está diciendo ahí también, lo podemos llegar a hacer. Una hipótesis de trabajo, si me permitís. Hipótesis de trabajo. Hace poco tiempo, 2.300 millones de kilogramos de cocaína. 2.300 kilos. Ahí va. Era mucha merca eso. Fueron interceptados. Era como muchísima merca. Fueron interceptados, sí. ¿no? En 2 Punta toneladas y Pinillo, pico. en la chacra de Punta Pinillo. Interceptados. Buscaron el momento, con esto no se metan. Sí. Y esta hipótesis tiene una linealidad, que tal vez hayan otras hipótesis que también confluyan, pero hay patrones. En el 2020, claro. la misma Mónica Ferrero recibe un mensaje que dice: estamos enojados con lo que están haciendo. Si ustedes nos dejan trabajar en paz, nosotros los vamos a dejar a ustedes en paz. Qué raro ese nivel de impunidad. Yo leí el mensaje. Ese mensaje se da en un momento. La doctora Ferrero siguió trabajando. Ese seguir trabajando, podríamos decir, el éxito del Estado, tiene esta consecuencia que estamos trayendo a colación. Que alguien pierde económicamente su negocio por la acción del Estado y le asigna la culpabilidad de eso a los funcionarios que despliegan esa tarea. Cuando pasa eso, el Estado debe reforzarle la seguridad a esos funcionarios. El mensaje de la fiscal fue muy bueno, los comentarios que se hicieron, marca fortalezas. Yo no quiero dejar pasar por alto la fortaleza del Ministerio de Interior. Habrá llegado tarde, habrá tenido problemas de previsión, en fin, de precaución. Pero al ratito, el ministro Negro dijo, van a caer. Y bueno, ya cayeron todos lo esperábamos. Igual es decir, hubo que dentro de la gravedad hubo una reacción rápida del Estado uruguayo. Ojalá hubiera sido antes de prevención. Pero creo que no habría que solallarla. Hubo información de inteligencia de que se nombraba a Luis Fernando Fernández Alvin, que había corrido el rumor de que él estaba interesado en comprar granadas en Bolivia. Eso era una información que se tenía. Bueno, claramente las consiguió las granadas, si es que terminó siendo él. Pero, ¿qué se hizo con esa información de inteligencia? Porque también eso es algo raro. Decía, nos enteramos que uno de los narcos más peligrosos del país está queriendo ir a Bolivia a comprar granadas. No, fue a Bolivia, aparentemente. Y bueno, consiguió las granadas, aparentemente. Sí, obvio, las consiguió. Entonces, como que también tenemos una inteligencia, pero no sé qué resuelve. Hubo una ahí en Maldonado, ¿no? Hay una granada que se encontró ahí en Maldonado. Apareció una granada en Maldonado. En Maldonado, del mismo... Ahora, el mismo tenor que esta. Algo que pasó y fueron dirigentes del Partido Colorado, creo que fue Andrés Ojeda, que dio por sentado que después de este episodio, la fiscal de Corte Subrogante, Mónica Ferrero, quedó pues presupuestada. Esas fueron las palabras que usó él, como que bueno, se ganó el puesto. En Fiscalía, ¿cómo le llegaron esos comentarios? Ganarse el puesto así. Es horrible, ¿no? No, me parece que acá es poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? Acá, repito, lo mismo que decía respecto de la ley de la promoción de la ley de lavado de activos como solución al problema, creer que designar a alguien como fiscal general, cuando ni siquiera a ese alguien le puede el Estado garantizar la seguridad, me parece un contrasentido. Primero tendrían que decir, a ver, queremos designarle fiscal general, queremos saber cuál es su plan de gestión, vamos a apoyarle, no atacándole cada vez que haya algo que no nos guste, vamos a darle los recursos para que esa institución pueda funcionar y usted no se preocupe que su seguridad está garantizada. Empezar con lo último que tiene que pasar, que es la designación, antes de resolver todo esto otro, me parece un contrasentido que no tiene ninguna razón de ser cuando, repito, lo que necesitamos tratar de resolver es garantizarle a esta institución y a estos funcionarios. Digo esto a esta institución, a estos funcionarios, porque es a lo que represento. Tal vez también a la policía, tal vez también al Poder Judicial, a todos los que intervienen en esta situación. La cuestión de seguridad. Claro, pero la seguridad, por ejemplo, de los fiscales depende de Fiscalía mismo, porque tienen, si mal no recuerdo, ¿tienen policía, no tienen policías asignados? Ojalá. La seguridad de los fiscales depende del Ministerio del Interior.
Pero claro, pero no hay policía especialmente asignados. Pero es el protocolo el que evalúa los riesgos para la asignación de la seguridad y el tipo de seguridad que se necesita es a partir del Ministerio del Interior, lo cual me parece que está bien, porque nosotros no somos expertos en seguridad para saber qué fiscal es el que necesita seguridad. Y repito algo de esto. A mí nada me soluciona, no me arregla la situación decir, nosotros se lo advertimos en el 2021 a Heber y no se hizo nada. Tal vez venga Heber y dice, no, pero hicimos tal o cual cosa. Negro estaba dentro de la fiscalía y sabía que esto podría pasar y fíjese que no hizo nada. En absoluto. No nos interesa a nosotros como asociación de fiscales entrar en esa discusión. Lo que queremos es una solución a futuro. No nos interesa la idea de quién es la culpa, si alguien podría haber hecho algo. Ya lo que no se hizo, no se hizo. ¿Cuántos policías Vamos a evaluar lo que hay que hacer. ¿Cuántos policías hay asignados a la...? No lo diga. No, pero es fácil. Aparte no tengo conocimiento del dato. El domingo pasó esto, calculo que deben tener un grupo de WhatsApp, se empezaron a comunicar entre los fiscales. Te hace una pregunta capaz que vamos a hacer hacia lo personal. ¿Tienen miedo? No lo digo como algo negativo, o sea, es un hecho que salió de lo común. Pero, o sea, ¿cómo sentiste la comunicación más anímica con tus colegas? Es absolutamente de consternación y de temor latente en ese sentido. Yo ayer no me podía dormir, hoy me desperté muy temprano y lo primero que hice fue mandarle un mensaje a la fiscal general, a la doctora Ferrero, deseando que se le hubiese reforzado su seguridad a los efectos de brindarle algo de tranquilidad. Porque lo que dimensioné es... Porque a veces uno entra en esta idea de nosotros yo como representante gremial, he tenido determinada distancia con la fiscal general por decisiones de gestión que ha tomado ella, pero el hecho de que esto se haya vivido, de que una persona, un funcionario, vive en su domicilio una vulneración tan grande, escuchar una explosión, escuchar que se tiran tiros respecto de su finca, estando con su familia, me parece algo horrendo. Horrendo en el momento en que uno tan siquiera mínimamente se pone en el lugar, en esa situación, es algo terrible. Entonces, eso genera esa empatía, podríamos decir. Genera también un temor hacia, no tal vez hacia mí, que soy un fiscal de flagrancia, sino hacia mis colegas que están más expuestos porque tienen estas materias tan sensibles. Y en el interior del país hay lugares de frontera en que el crimen organizado es transnacional. En fronteras secas, como puede ser Rivera, como puede ser Chuy, la exposición también es grande. ¿Está garantizada la seguridad de esos funcionarios en ese lugar? Entonces, de eso es lo que estamos hablando, que es necesario poner arriba de la mesa hoy en día y solucionar si no queremos volver a lamentar un suceso así. ¿Y cuál es el mensaje de Uruguay hacia esto? Uruguay como el Estado, ¿qué mensaje está dando? ¿O cuál te parece a vos que fue el mensaje? No, yo lo que voy es a que nos damos cuenta que no somos excepcionales. Nosotros nos hemos creído que somos un país excepcional en esta América Latina, el continente más violento. Y no somos excepcionales, por muchas cosas. Nunca pensamos que iba a haber narcotráfico acá en Uruguay. Nunca pensamos que iba a haber dictadura, ni guerrilla. Pero asumiendo que hay narcotráfico. Sí, asumiendo que hay narcotráfico. No, ¿Cuál claro. es el mensaje del Uruguay hacia el narcotráfico? ¿Cómo nos estamos...? Bueno, acá no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Claro. Porque entiendo el mensaje, hay un mensaje político del momento en que todos los partidos políticos llegaron a tener una posición única, a decir esto, cosa que en otros lugares, en otros países quizás no lo podemos ver. Que el narcotráfico o pero el no sé si le importa. Bueno, pero no que salgan todos juntos a decir, apoyamos a la fiscal Mónica Ferrer. No, bueno, yo qué sé, no sé, eso no lo sé. Pero si atrasan una ley, por más que no sea la solución para este caso, pero no es una señal de debilidad. No, esto van a meter para ahí, van a demorar un poco más. O sea, no solamente genera descredibilidad en el sistema, sino que también está cediendo terreno de alguna manera. No, yo no creo que sea por un problema de ley, porque cada vez que pasa algo hay una inflación de leyes. El tema es hacerlas cumplir las leyes. Yo también escuché que tengan presupuesto para hacer cumplir. Bueno, que hay presupuesto, no sé cuánto, pero yo también escuché gente que estaba pidiendo que salieran los militares a la calle.
que colaboren con la seguridad de los fiscales. Pero están colaborando los militares con la seguridad. Todo el perimetral del penal de libertad lo hacen los militares. Digo, pero saliendo, ¿no? Allanamientos nocturnos, que salgan los militares, que estén... ¿Cuál es la educación en seguridad que tienen los militares? No, tienen que tener un jefe que le dice, tiran, no importa lo que hay. Porque dijeron que tiren. O sea, cuando en México se declaró la guerra contra las drogas, por una imposición de Estados Unidos, vamos a decirlo, la vienen perdiendo hace 60 años la guerra contra las drogas. Y todo eso, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una matanza, y la guerra contra las drogas es una guerra donde pierden las mujeres, los niños, los pobres, son siempre los que pierden. No pierden los señores de traje y de corbata. Esos no, esos ganan plata. Y los que venden armas, más todavía. Y los que venden armas. El lavado, antes que usted, el lavado de activos, que acá creíamos que nunca iba a llegar, y hace rato que largo que está, y está... Hay una novela que se llama... y hay un montón de... No, genera... No importa dónde venga la plata. No importa. Mueve la economía. Entonces, ahí va, mueve la economía, son unidos. Ahora, la famosa frase, tenemos unidades de negocios. Importa un caramelo de dónde vino el dinero. Y seguramente una parte de ese dinero viene del narcotráfico o lo maneja el narcotráfico a través de empresas que se van movilizando. La tenés acá, la tenés en Quito, la tenés en Panamá, Baja Paraguay, después la tenés en Salto. Entonces, el lavado de activos yo creo que es un elemento clave, no para solucionar totalmente el tema, por Dios, pero sí un tema para poner un obstáculo legal, serio, para el narcotráfico. Mariana, y vamos a ir redondeando el programa de hoy. Creo que el combate al narcotráfico tiene muchas aristas, ¿no? Varias. Uno, en esta situación debe ser garantizar la seguridad de los funcionarios. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero el Estado también tiene que garantizar en este marco de la lucha contra el narcotráfico la seguridad de todas las personas, porque, como decíamos anteriormente, en los barrios se están disputando los territorios y mueren. Todos los días vemos noticias de gente que muere. Entonces, tan importante es la seguridad de los funcionarios como la seguridad de la población, ¿no? Y a veces es muy fácil en estas situaciones polarizar y tener discursos hacia un lado o hacia el otro. Y es, creo, lo que estamos un poco desafiados a no caer en esa tentación de decir, bueno, por un lado que salgan los militares a la calle, o por otro lado, bueno, no a la represión y otros discursos que vemos a veces. Que bueno, pero veces. La estigmatización sucede. Ojeda, que ya lo nombré como 2 veces, pobre Ojeda, pero él se refirió, habló de la Guardia Republicana, que tuvo cierta participación en la discusión de esta semana, y dijo que la Republicana está preparada para entrar a los barrios donde está el narco. Y solamente... Ahí en la Ciudad Vieja, en los estudios contables, sí. Bueno, acá en el World Trade Center, van a entrar ahí. A Bentancor lo agarraron en La Taona y a Alvin lo agarraron en Colina Carrasco. O sea, se ve que pueden entrar a todos esos lugares. Sí. A Fernández Alvin, ¿qué son los barrios tomados por el narco? O sea, bueno, el propio presidente lo dijo también, ¿no? Vamos a ser sinceros, dijo, vamos a preparar para que vayan a esos barrios, no sé, esos barrios, así, hablando así, ¿no? Bueno, la verdad... venimos de un aumento de la violencia. Septiembre ha sido el mes de este gobierno más violento, con todavía no son datos oficiales, pero con 42 asesinatos, 42 crímenes en septiembre, vinculados a diferentes hechos, aunque la mayoría... Y bueno, son ajustes de cuentas, aunque a Antonio quizá no le gusta la palabra. No. Si bien son vidas que valen lo mismo, obviamente que cualquier otra vida, pero terminan demostrando de que el enfrentamiento, la disputa territorial se está saldando ya con esos 15 centímetros para arriba, como decía Antonio, ya no es... Aquí incluso vimos aquí un informe de cómo han aumentado la cantidad de personas baleadas que son atendidas en los centros públicos de Montevideo, ¿no? Sí. En base a un informe. ¿Son ajustes de cuentas o son resolución de conflicto por medios violentos? Porque la resolución de un conflicto por un medio violento... se le va a nombrar a toda resolución de conflicto ajuste de cuentas. Si yo me peleo en el tránsito, bajo y
agarro a tiros a mi contrincante, es un ajuste de cuenta porque me chocó el auto. Porque hay, lo que sabemos es que son mecanismos de resolución de conflictos de forma violenta. Eso, en eso lo podemos estandarizar. No sí, sé, puede haber uno que sean por disputa territorial por el narcotráfico, otro que sean por conflictos vecinales, como pasó. Ayer hubo una pelea entre 3 jóvenes y uno termina matando a otro. Digo, vos podés decir, bueno, en Castillo esto ajuste de cuenta, pero en realidad una subcategoría que puede ser, bueno, por conflictos, por riña con compañeros. No, en este caso no. En este caso no. En este caso eran amigos. Nos tenemos que pedir, agradecerte muchísimo, William. De verdad, si se puede desear algo, que de verdad se revise el presupuesto y que empecemos a trabajar de forma más profesional. Y lo que no sea presupuestal también que se revise. O sea, lo que tenga más bien, que es incluso lo más fácil, yo qué sé, reforzar la custodia de las sedes del interior del país, en donde hay lugares en donde se trabaja. No hay custodia no solo para los funcionarios que trabajan ahí, sino para las víctimas que asisten, para los testigos que asisten a esos lugares. Eso a veces es parte de una decisión de política, podríamos decir, o de coordinación entre instituciones que dicen, bueno, sí, cada vez que esté trabajando la Fiscalía y tengan que ir víctimas, testigos y defensores, se refuerza la seguridad. Va a haber protección o va a haber custodia policial en esos lugares. Pero también, perdón, a veces... No que me quiera pelear con William, pero yo he visto el funcionamiento a veces de un muy mal funcionamiento en cuanto a que se cruzan en el mismo pasillo víctimas, victimarios, testigos. ¿Cómo no se van a cruzar en el mismo pasillo si es una casa a veces? Bueno, por eso a lo que voy... Lo que pasa es que para que no sea una casa ahí sí se necesita presupuesto. Por eso estoy hablando en el universo de lo posible sin presupuesto y lo otro con presupuesto. Pero si para lo otro con presupuesto siempre aparecen problemas y dicen no, o sí, te entiendo, pero después a la hora de los hechos no aparece nada, en esto que no es presupuesto, por lo menos vamos a reforzar. Bueno, que aparezca la plata. Muchas gracias, Antonio, un placer. Mira, yo igual, por las dudas, mi libro que va a ser presentado el 9, se llama La Bala. Babala no, La Bala. La Bala. ¿De qué viene? Rapidito. No, es un tema sobre la dictadura. La historia de una persona que tiene una bala hace 50 años y que descubre... Desde ya se lo recomendamos. Sí, no sé si es la solución, pero creo que en estos días, o en un tiempo prudencial, ingresan 1.500 efectivos más a la policía uruguaya. No sé si es la solución, pero me parece que va a ser por lo menos una señal de preocupación por el tema. Y estaba esto vinculado antes de que pasara este hecho tan desagradable. Sigo con el tema de lavado de activos, para mí eso es medular. Venimos de una LUC que motivaba a lavar activos, venimos de darle pasaportes a narcos, entonces creo que el Estado tiene que encargarse de otras cosas. Completamente de acuerdo. Bueno, la pudrió al final, Masi. Nos vamos. Y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que hay. No, y no estoy de acuerdo que hay un antes y un después respecto al atentado de Mónica Ferrero, porque acá sufrió un expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, en plena democracia, gobierno de la calle Herrera, un atentado de su estudio, le pusieron una bomba. Hubo un diputado, Hugo Cores, que le pusieron una bomba en su auto. Y hubo una ejecución, porque ejecutaron militares uruguayos, ejecutaron a un científico chileno que estaba secuestrado en Uruguay. Entonces, en la democracia hemos vivido muchos episodios de violencia institucional. Eduardo, dejalo de lo de la bomba. Vení conmigo. Nos tenemos que ir. Ellos van a seguir hablando acá. Si no, nos vamos a las 5 de la mañana. Y con Charles. Nos tenemos que ir. Masi también quiere hablar. Todos quieren hablar ahora. Minuto a minuto. Conclusión. Y no una bomba. El Fogata no es celíaco, quería decir. Claramente, comió harina como loco. Se guardó los chistes para el final. Y que los informes de Eduardo no tiene barrera, ¿eh? No, le va todo. Nos tenemos que ir. Chau, hasta el miércoles que viene con un nuevo programa de Sin Piedad. Muchas gracias a todos. Chau. Vamos y todo.